El tratamiento de la fibrosis quística, como sabéis, se basa en 4 pilares. Uno es la medicación que da el equipo médico, el otro es una nutrición saludable e hipercalórica, luego está la fisioterapia respiratoria y la reeducación al esfuerzo. Hoy nos vamos a centrar en la medicación y vamos a hablar de un trabajo en la sombra, podríamos decir, que hace el Departamento de Microbiología de los hospitales de referencia. Y lo haremos con Carla López. Carla es doctora en Microbiología del Hospital Son Espases. Buenos días, Carla. Buenos días, Carlos. Gracias por venir. A vosotros por invitarme. A ver, Carla, normalmente cada 3 meses las personas con fibrosis quística sacan una muestra de esputo y os la envían. Bueno, en los peques hacen un frotis nasofaringeo y os lo envían para que intentéis averiguar si hay algún microorganismo nocivo, ¿no? ¿Qué protocolo seguís una vez recibís la muestra? Bueno, pues nosotros cuando recibimos la muestra en el laboratorio lo que hacemos es pues inmediatamente procesarla en medios de cultivo, que son unos medios que tienen unos nutrientes para que crezcan, para dar posibilidad a que crezcan las bacterias y poder visualizarlas, para poder verlas, ¿no? A diferencia, nosotros cultivamos muestras respiratorias de pacientes que no tienen infecciones crónicas y el proceso es un poco diferente, dado que en los pacientes con fibrosis quística o bronquiectasias, pues utilizamos medios de cultivo específicos que nos permiten visualizar de una forma más fácil los microorganismos que más frecuentemente hallamos en la fibrosis quística. Vale. Y una vez habéis detectado ese microorganismo, patógeno, ¿qué más hacéis? Nosotros, es curioso porque para hacer la fisio con nuestros protocolos, solemos solicitar un antibiograma a las personas con fibrosis quística y muchas veces no saben qué es. ¿Nos podías explicar qué es un antibiograma y para qué sirve, sobre todo? Sí, el proceso es que nosotros sembramos la muestra en estos medios de cultivo y cuando detectamos que hay una especie patógena, pues lo que hacemos es tratar de saber, tratamos de identificar a qué antibióticos es susceptible esta bacteria y esto es lo que es el antibiograma. O sea, que esto es lo que utiliza el médico para recetar un antibiótico u otro. Es decir, si vosotros decís, bueno, pues esta bacteria es resistente a este antibiótico, pero es sensible a este otro, ¿no? Exacto. Nosotros testamos los diferentes antibióticos y vemos a cuál es la bacteria. Básicamente vemos qué antibióticos matan la bacteria y qué antibióticos no la matan. Y de ahí pues existen unos puntos de corte clínicos que nos permiten orientar el tratamiento de los pacientes. Fijaos la importancia de esto, o sea, ese trabajo en la sombra que digo yo es la base del tratamiento que se va a aplicar para esa infección, es interesantísimo. Y durante estos años, ¿habéis notado alguna evolución de las bacterias que aparecen en cuanto, yo qué sé, a resistencias, nuevas cepas o nuevas bacterias que aparezcan? No sé, sabemos aquí todos, creo, que el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas son los líderes, ¿no? Parece ser en frecuencia, pero cuéntanos un poquito, a ver si habéis detectado algo más. En el caso de los pacientes con fibrosis quística, pues ya sabéis que es una infección crónica y normalmente lo que sí que se ve es una cronoevolución de los patógenos que tú ves en un paciente, es decir, en pacientes más jóvenes sueles ver infecciones por Haemophilus, como Moraxella, cosas así, y conforme van avanzando en edad, pues empiezan a aparecer patógenos que tienen más resistencia intrínseca a los antibióticos, como son Staphylococcus aureus y Pseudomonas. En los últimos años, cambios, pues hace unos 20 años más o menos, Pseudomonas aeruginosa era el patógeno número 1 en un paciente con fibrosis quística y parece que Staphylococcus aureus quizá está tomando más protagonismo. Esos son los cambios que más vemos, pero va más asociado, digamos, a la evolución del paciente que a cambios globales en la población que afecta con fibrosis quística. Y últimamente se está hablando de la micobacteria. ¿Esa no es una bacteria normal? Porque sé que se pide, cuando se os pide hacer análisis de no sé qué, no sé cuánto, y micobacteria. ¿No se engloba dentro del grupo de bacterias normales? Es que realmente no está recomendado el cultivo de micobacterias de forma rutinaria. Solamente cuando tú tienes una evolución, digamos, un poco tórpida o que ves que hay un empeoramiento de la función pulmonar, en ese caso sí que está indicado pedir un cultivo de micobacterias para ver si puede estar causando la infección. De hecho, lo que sí que es obligatorio o debería de realizarse es un cultivo de micobacterias al año. Eso sí que está recomendado. Uno al año. Sí. Muy bien, interesante. Bueno, desde el año 2014
el Departamento de Microbiología del Hospital Son Espases colabora con la Fundación Respiralia tomando muestras de 20 puntos de forma aleatoria para ver si tenemos algún foco de infección. Cabe destacar que desde el 2014 solo una vez, y hace años ya, que tuvimos un punto, ¿vale?, que luego se corrigió evidentemente, y el resto han salido negativos. Eso nos da mucha confianza para seguir aplicando los protocolos que estamos aplicando aquí. ¿Cómo eliges tú los puntos aleatorios? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues realmente vamos a buscar aquellas zonas que están más escondidas, pero que normalmente, pues no sé, por ejemplo, debajo del banco, ¿no? Muchas veces te sujetas, pones las manos ahí y quizás son zonas que son más difíciles de limpiar o pasan más desapercibidas. Y realmente es como de forma aleatoria, pero tratando de buscar puntos como evidentes de limpieza, pero también ir a esos puntos que bueno, que quizá en una limpieza normal te dejas no sé, fuera. Claro. Interesante, interesante. A ver, ahora una pregunta, o bueno, al menos una cosa que la gente da por sabida. Se dice que la pseudomonas normalmente crece en los sitios húmedos de nuestras casas, en la piscina, tal, húmedos. Acláranos un poquito, ¿solo en las zonas húmedas o también puede haber otros sitios? A ver, su hábitat, o sea, Pseudomonas aeruginosa en el medio ambiente, su hábitat natural evidentemente está más asociado a zonas húmedas, pero eso no quiere decir que no podamos encontrarlo de forma transitoria quizá en otros ambientes que no sean húmedos. Por tanto, hay que aplicar lo que nosotros decimos, los aparatos los nebulizadores limpias superficies, la lejía rebajada del 10%, es decir, hay que aplicarse porque la pseudomonas es una cosa seria, no hay que jugar con eso. Carla, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis con nosotros cada año analizando los puntos débiles que podíamos tener y sobre todo el gran trabajo ese en la sombra que digo yo para que las personas con fibrosis quística reciban el mejor tratamiento posible. Muchas gracias. A vosotros.